a empezar una serie de predicaciones incómodas. Y la verdad es que yo podría irme a Colombia y hacerme de arriba abajo. Y venir aquí vestida bien prensada. Sexy. Y decirles 4 o 5 estupideces que suenen bien. Sí, y que les hagan sentir a ustedes exitosos, grandes, poderosos. Y que usted salga de ahí, de aquí esta tarde a comerse el mundo, ¿verdad? Creyéndose que usted es lo más grande. Y yo vine en tenis, hermano. Mahones y tenis. Es que cuando salga de aquí tengo que ir a Sam's a comprar los sacos de comida de los perros. Y entonces eso es un proyecto, ¿ves? Pesan un montón. Y no sé si va a llover, así que a lo mejor tengo que ir brincando por charquitos de agua en el parking de Sam's. Y en mis redes, yo entre unas y otras, yo tengo como 5,000 seguidores. Licha Ramón, la semana pasada que la chequeé, tiene 113,000. ¿Ok? Porque el mundo está buscando escuchar sanganería, mensajes intrascendentes. Las iglesias están llenas de gente que está buscando escuchar predicaciones que les tranquilicen la conciencia, que no les confronten. Y si empezamos a hacer eso, llegamos a 3,000 miembros. ¿Ok? Aquí en la iglesia, no en las redes paso de 200,000. Pero aquí en la iglesia llegamos a 3,000 miembros. Tenemos que comprar un edificio ahí tipo Coliseo. ¿Okay? ¿Y saben qué? Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es de Dios. Juan el Bautista era un profeta solitario y mal vestido. Y Jesús dijo que de los nacidos de mujer no había ninguno mayor que él. Y yo no vengo a decirle a usted que va a prosperar. Y no vengo a decirle a usted que va a tener éxito. ¿Ok? Si eso es lo que usted quiere escuchar, está a tiempo para levantarse e irse. Pero no hard feelings, o sea, yo no tengo problema con que usted se vaya. Si usted no quiere lucir feo, porque la verdad se levanta y se va, pues usted hace que va para el baño y lo sigue y de frente se va a encontrar una puerta que da para el parking. Y usted se va por ahí, ¿ok? Y yo no tengo problema con eso, ¿ok? Pero yo creo que es importante que nosotros nos enfrentemos a la palabra de Dios y que entendamos que el mensaje del Evangelio está definido por Dios desde el principio, está revelado por Dios con claridad. Dios dijo lo que quería decir. ¿Ok? Cuando usted escucha a estos predicadores que empiezan a decir no, porque realmente lo que Jesús quería decir, y entonces se van como que bien lejos. Mira, Jesús dijo lo que quería decir. Amén. Y si Jesús dijo lo que quería decir, pues lo que dijo, pues lo tenemos que coger. Y esto es sencillo, lo coges o lo dejas.
Porque la palabra del Evangelio es una palabra de confrontación. Tú tienes que tomar decisiones frente a la palabra de Dios. Amén. Dicho eso, si se quedaron, les di break para que se fueran. Después no se quejen. Pero si se quedaron, vamos a Juan 12. Desde el verso 20 hasta el verso 26. Dice el pasaje, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta, y estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Okay? Esto suena como que al juez le dijo al cura y el cura le dijo al juez. ¿Okay? Pues así fue la cosa. Y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gloria a Dios. Yo creo que hay algunas verdades que no se predican, y yo quiero tratar de trabajar algunos de esos temas que son un poco difíciles. Y quiero que veamos lo que dice Isaías en el capítulo 30, en los versos del 9 al 11. Isaías 30. Dice Isaías, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, o sea, que nos gusten, que sean, tú sabes, agradables, bonitas, ¿ok? Profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. ¡Auch! Y la realidad es que eso es lo que Isaías le dice, o sea, Dios dice a través del profeta Isaías, al pueblo de Israel, que eran el pueblo de Dios, y nosotros que en este tiempo, la iglesia, somos el pueblo de Dios, lamentablemente estamos viviendo la misma actitud del pueblo de Israel. Yo no sé si usted tiene la experiencia, a mí me ha pasado en muchas ocasiones, yo me pongo a leer el Antiguo Testamento y empiezo a leer y me doy cuenta de lo infieles y de lo carnales y de lo bandidos y de lo desleales que eran los israelitas. Y entonces en algún momento digo, oye hermano, la verdad que esta gente estaban brutales. Y de pronto digo, oh. Así que, no muchachos, nosotros somos peores. Porque ellos lo hacían en la carne, ellos no tenían el Espíritu Santo morando en ellos. Y entonces cuando le doy una mirada a la iglesia en Occidente, a la iglesia en Puerto Rico, digo, oh Dios del cielo, si es que nosotros estamos igual o peor, si es que usted solamente tiene que agarrar su Facebook y por la tarde, de los domingos por la tarde, cuando usted toma café tranquilo en una hamaca, dese una mirada y escuche lo que se predica en muchas iglesias de Puerto Rico y en Estados Unidos,
en Centro y Suramérica. Espectáculos vergonzosos, evangelio distorsionado, y tuercen las escrituras para su propia perdición. Y la realidad es que nosotros tenemos que entender que estamos en tiempos de apostasía. Yo no creo, pero yo tengo ya 44 años de convertida. Y haciendo una comparación de las pasadas 4 décadas, yo no creo haber visto en 4 décadas una iglesia tan desviada, una iglesia tan mentirosa, una iglesia tan alejada de la palabra de Dios. ¿Ok? Y vamos a ver qué es lo que dice. Entre otras cosas, este tema que voy a tocar hoy, pero en las próximas predicaciones voy a irme por la misma línea. Vienen estos griegos, entre los que subieron a unas fiestas judías, y se encuentran con Felipe y le dicen, queremos ver a Jesús. Y Felipe va donde Andrés y le dice, mira, ellos quieren ver a Jesús. Y parece que Andrés le dice, pues vente, vamos a decirle a Jesús. ¿Okay? ¿Y por qué se lo dijo a Andrés? Hay muchas razones. Tal vez porque iba de camino donde Jesús y se encontró con Andrés. Solo fue eso. Pero también entre los discípulos más cercanos, o sea, se habla de 3 niveles de cercanía en los 12 discípulos de Jesús. Yo no voy a profundizar en eso ahora, pero entre los más cercanos, uno de ellos era Andrés. ¿Ok? Y el asunto es que le dicen, y entonces van a donde Jesús. Y le dicen, pues aquí hay unos griegos que te quieren conocer. Y Jesús lo que les contesta es, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y yo supongo que en ese momento Felipe y Andrés como que se perturbaron, porque hasta ese momento, en ocasiones anteriores, cuando Jesús hablaba de esa hora, el kairos, no el cronos es la hora cronológica. La hora a la que Jesús se refiere es a ese momento, a ese tiempo específico. Pero hasta ese momento Jesús todo el tiempo lo que había dicho era, mi hora no ha llegado. Mi hora no ha llegado. Entonces pues uno, como, ok, pues todavía no ha llegado la hora. Ok. Tal vez es esta cosa que nosotros vivimos pensando de que queremos que Cristo venga, pero cada vez que pensamos, es que va a venir, pues uno como que le da un sustito. ¿A usted no le da un susto? ¿Sí? Sí, porque es que yo no sé cómo va a ser eso. Y entonces, mire lo que dice Juan 7:30. Solo voy a leer, solo lo voy a leer rapidito, no voy a explicar el contexto. Juan 7:30. Dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. En el 8:20 dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Entonces, ya se sabía que Jesús estaba caliente, ya se sabía que Jesús lo andaban buscando, ya se sabía que era como medio peligroso andar con Jesús. Pero todavía no había llegado la hora. Y Jesús se lo comunicaba a los discípulos, así que pues yo supongo que los discípulos pues decían, bueno, este tipo está medio calentón, pero todavía no ha llegado la hora. Así que pues no hay problema, podemos seguir con él porque todavía no ha llegado la hora. Entonces ahora vienen Felipe y Andrés y se le acercan para decirle que habían unos griegos ahí que querían verlo y que querían cogerse un selfie con él o yo qué sé.
Y entonces Jesús lo que les contesta es, ya llegó la hora. Ok. Llegó la hora. Y interesantemente, este mensaje que Jesús entonces dice a continuación, es un mensaje que está repetido, no voy a leer los pasajes, pero quiero que vean, es un mensaje que está repetido en los evangelios sinópticos. O sea, los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Ok? Y si está repetido en los tres otros evangelios, está en Mateo 10, 39, y aquí Jesús está hablando a los discípulos de la misión, ¿ok? De la misión que ellos tenían. Y en ese contexto es que aparece este mensaje. En Marcos, el mismo mensaje aparece a los discípulos y a una multitud que les seguía. Y en Lucas, el mismo mensaje aparece a una audiencia desconocida. Esto lo que nos da la información es de que esto fue un mensaje, este mismo discurso, Jesús lo dijo en diferentes ocasiones y a diferentes públicos. ¿Ok? Por lo tanto, esto tiene que ser un tema medular. Este tema era bien importante. Esta misma predicación Jesús la tiraba en diferentes lugares y a diferentes personas. Amén. Y entonces, regreso a Juan 12, verso 24. Esa misma enseñanza que aparece en los 4 evangelios, Jesús la empieza diciendo: de cierto, de cierto. Cada vez que aparece esa repetición, es un énfasis de que lo que va a decir es ciertísimo. Es ciertísimo, esto es exageradamente cierto, ¿ok? Si es que existe ese concepto, ¿no? Yo pienso que la verdad es la verdad y la mentira es la mentira, pero bueno, esto es algo que Jesús quiere destacar, subrayar este mensaje que va a decir ahora y que dijo en otros contextos y en otros momentos. Este es el mensaje. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y el grano de trigo o cualquier otra semilla contiene en sí el germen de la vida. Cuando usted coge una semilla de lo que sea para sembrarla, esa semilla, pequeña o grande, puede ser tan pequeña como un grano de mostaza o puede ser tan grande como la pepa de un aguacate. Esa semilla contiene en sí el germen de la vida y es potencialmente un árbol. Amén. Por eso que usted lo siembra. Por eso que usted lo siembra, porque usted entiende que bien atendido, con los cuidados adecuados para esa semilla en particular, de ahí va a brotar un árbol o un arbusto o una enredadera, lo que sea, de donde usted va a derivar un fruto o un ornamento. Oye, puede ser algo ornamental, o puede ser madera, puede ser sombra, lo que sea que usted quiera sacar de ahí. Pero usted no entierra una semilla en la tierra solo porque quiere esconder semillas, ¿no?
Usted mete una semilla en la tierra porque usted espera que de ahí germine un árbol de esa especie. Y usted sabe que no puede tener el árbol y la semilla al mismo tiempo. Si usted quiere árbol, pues tiene que sacrificar la semilla. Usted tiene que enterrar la semilla y esa semilla va a dejar de ser. Esa semilla se va a romper, se va a disolver, se va a podrir, lo que sea, el proceso que sea, para que entonces empiece a echar raíces y empiece a echar un tallo. Y cuando usted empieza a ver que sale el primer tallo, lo que sea, y usted escarba y saca, probablemente ya la semilla que usted metió en la tierra ya no existe, ya no está ahí, ya no se ve. Desapareció. Murió. ¿Y sabes qué? Deja de tener importancia, ya no llama la atención. Lo único que ahora importa y lo único que llama la atención es ¿qué cosa? El árbol que están haciendo de ahí y la expectativa del fruto que eso pueda tener. Siempre las formas de vida superior solamente son posibles a partir de las formas de vida inferiores. Todo nace de una semilla. Todo nace de una célula reproductiva. Amén. Y entonces Jesús está hablando directamente de lo que le va a acontecer. En este momento Jesús está revelando. Recuerden que lo que les dijo fue, mi hora ha llegado. La hora ha llegado. ¿La hora de qué? La hora de que yo sea muerto. La hora de que me entreguen, la hora de que me crucifiquen. Jesús entonces, mediante esta parábola, lo que está es diciéndole a ellos, ahora sí que ya, ¿ok? Ahora es que yo voy a ir al Calvario. Y Jesús entonces les revela que lo que va a acontecerle a él, su muerte, tiene que ocurrir, es indispensable que ocurra para que entonces esa muerte produzca mucho fruto. Y ese fruto no es otra cosa que nuestra vida. Si Jesús no hubiera muerto y por supuesto hubiera resucitado, nosotros no tendríamos vida. Entonces, hablar de que el evangelio de Jesucristo es un evangelio de vida, es cierto, pero ese evangelio de vida tiene que estar enmarcado en la realidad de que para que esa vida se diera, tenía que haber como base, como inicio, una muerte. Amén, ¿me siguen? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Pero si muere, entonces es que lleva fruto. En Colosenses 1:18 dice lo siguiente. Y él está hablando de Jesús. Es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio. ¿El principio de qué? De la iglesia. ¿Ok? El principio, el primogénito de entre los muertos. O sea, el primero que se levanta de entre los muertos. El primero que resucita para que en todo tenga la preeminencia. O sea, Jesús siempre va adelante.
Jesús siempre va adelante, Él siempre va a estar arriba. Pero Él es el que murió. ¿Para qué? Para que entonces Él fuera el primogénito de entre los muertos. Él es el principio de nuestra vida, el principio de nuestra eternidad, el principio de la iglesia. Amén. Y entonces, Romanos 8 dice lo siguiente. 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que es la muerte de Jesús la que da inicio a un árbol, voy a seguir la semejanza del trigo, a un árbol, a una planta, a una espiga, que va a llevar un fruto, y ese fruto somos nosotros. Amén. Ahora viene la parte más difícil. Y es que este principio no solamente aplica a Jesús, aplica a todos los creyentes. Volvamos a Juan 12. Voy a leer de nuevo desde el 23 para que usted vaya siguiendo la línea. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Está hablando de su muerte. Y entonces les dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Oye, porque entonces no es lo mismo que te digan: oye, ¿sabes qué? Llegó la hora y yo voy a morir y yo voy a ser crucificado y voy a ir al madero y me van a dar hasta por debajo de la lengua y voy a sufrir un montón y va a ser cruel y va a ser terrible, pero de mi muerte pues ustedes van a tener vida y hasta ahí estamos bien. ¿Ok? Y uno podrá entristecerse: ah, no, maestro bendito, pero qué pena. Pero entonces ahí Jesús te dice: ¿y sabes qué? Exactamente esto que voy a vivir yo, pues ustedes tienen que estar dispuestos a vivirlo también. ¿What? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Ok? Y el que ama su vida la perderá. Esto no implica que no debemos tener amor propio, ¿ok? Esto no significa que tú vas a tener baja autoestima y que vas a tratarte de una manera miserable porque tú no puedes amar tu vida. No tiene que ver con eso. Eso no quiere decir que no vas a ir al médico, que no te vas a cuidar, que si te enfermas no te vas a atender porque tu vida no importa. No es eso, ¿ok? Vamos a ver Mateo 22. Mateo 22 del 37 al 39. Jesús les dijo: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, hay una implicación de que tú te tienes que amar a ti. ¿Ok? Pero ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios. ¿Ok? Y el segundo es: amarás a tu prójimo de la misma manera que te amas a ti. Por lo tanto, más vale que te ames a ti. Y debes amarte de una manera correcta y saludable, y de esa misma manera amar al prójimo
Pero ese no es el primer mandamiento, es el segundo. Entonces está hablando de una jerarquía, de unos niveles. El primer mandamiento es amar a Dios con toda tu alma y con todo tu corazón y con todo lo que tú tienes. Y luego, segundo, entonces amo a mi prójimo y me amo a mí mismo, de modo que si en un momento dado yo tengo que sacrificar el amor propio o el amor por alguien, por causa del amor a Dios, que es el primer mandamiento, entonces, porque el amor propio o el amor al prójimo nunca puede estar por encima del amor a Dios. Y a eso es a lo que se refiere el pasaje. Mateo 10:37. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que ama al novio o a la novia más que a mí, no es digno de mí. ¿Ok? Y yo con mucha frecuencia en terapia me tengo que enfrentar a este dilema con la gente, pero si son cristianos y están metidos en relaciones que son inapropiadas bíblicamente, que son pecaminosas, tarde o temprano en el proceso de terapia me hacen la pregunta, pero entonces, ¿pero qué se supone que haga si lo amo? Sí, pero lo que pasa es que él está casado. ¿Sabes qué se supone? Te contesto, ¿qué se supone que haga? Se supone que lo dejes, se supone que obedezcas a Dios, se supone que te arrepientas y que busques a Cristo y el dolor, la angustia por la pérdida de esa persona que amas, Dios se encargará de consolarla. Amén. Porque de lo contrario, estamos poniendo el amor a ese prójimo por encima del amor a Dios. ¿Ok? Y entonces y amarás a tu prójimo y luego amarás a Dios. Y Dios se convierte en el segundo mandamiento. Tal vez en el tercero, en el cuarto, etcétera, etcétera. Y hay un pasaje que no me acuerdo ahora exactamente dónde es que está, pero creo que es en Primera o Segunda de Reyes, donde que describe cómo se va formando realmente el grupo de lo que posteriormente en el tiempo de Cristo son los samaritanos. Y entonces eran esta gente que venían de otras naciones y pues tenían otros dioses, y entonces ahí se insertan por vía de pues de estas guerras que tenían entre los diferentes grupos, y unos entonces se apoderaban de otros y cautiverio y todas esas cosas. Y ahí se insertan los judíos. Y entonces en un momento dado, en ese pasaje dice, les prometo que se los voy a buscar más adelante, ese pasaje dice, y servían a Jehová y adoraban a otros dioses. ¿Ok? Y entonces pues estaban bien con Dios y con el diablo. Eso se llama sincretismo religioso. ¿Ok? Y eso es exactamente lo que nosotros no podemos hacer. Eso es exactamente lo que nosotros no podemos hacer. Mezclar otras ideas, otras creencias, otros amores. ¿Ok? Porque eso es idolatría. Cualquier cosa que pongamos por encima de Dios o que amemos más que a Dios, sencillamente no nos va a conducir a la vida. ¡Auch! De modo que, regreso a Juan 12, Jesús no está diciendo que no te ames.
Jesús no está diciendo que tengas un sentido de minusvalía. Jesús está diciendo que tienes que amarlo más a Él, que tienes que amar más a Dios que a cualquier otra cosa. ¿Ok? Y no implica falta de amor propio. Significa que la vida eterna te tiene que resultar una prioridad por encima de la vida terrenal. La vida celestial tiene que resultar para ti más importante que la vida celestial. Ahora que usé la palabra prioridad, perdonen, pero me lo tengo que sacar del alma. Les voy a compartir un anuncio. No vayan porque no es para ustedes. Voy a compartir un anuncio. Esto me lo mandó Nani, porque a Nani le gusta como revolcarme el alma. Dice, taller exclusivo para pastoras. El título del taller es Convirtiéndome en mi prioridad. Con la pastora fulana de tal, déjame decirlo, si total, si esto es un anuncio, está en las redes. Con la pastora Yareli Velázquez Roque, tallerista y coach profesional. Pastoras VIP. Esto va a ser el 18 de mayo de 2024 a la 1 p.m. en la Iglesia de Dios Pentecostal MI en Rexville, Bayamón. Invita a la pastora Sonia López. Si quieren me pueden pagar para yo ir de espía. No debo porque es que yo no voy a poder controlar mi lengua. Y me van a sacar de allí, van a llamar a seguridad, seguridad, sáquenla. Oiga, el otro día salió por ahí en alguna de estas publicaciones electrónicas de cristianos que yo tengo, de pastores y de church o leadership. Algo que pasó en una iglesia en Estados Unidos, un congreso de hombres. Y entonces en el congreso de hombres tenían allí unos monster truck y unas cosas allí bien brutales. Y entonces trajeron un stripper, un hombre, que de momento se quitó la camisa, tenía una musculatura brutal, ¿ok? Y yo digo, pero ¿por qué no lo llevan a un taller de damas, verdad? Porque el tipo se quita la camisa y agarra y empieza a hacer un baile en un tubo. Hermano, delante de Dios se los digo que no les estoy mintiendo. De hecho, lo tengo por aquí, lo pongo después en el chat de WhatsApp de la iglesia. El asunto es que después de ese espectáculo, en ese congreso de hombres, viene a predicar este tipo. Y cuando este tipo viene a predicar, parece que invitaron al predicador equivocado. Porque cuando este tipo vino a predicar, les tiró un sablazo ahí por lo que, ¿verdad? Por el espectáculo que habían presentado. Y entonces pues, le llamaron a seguridad, y entonces el pastor que organizó la cosa lo mandó a que se bajara del púlpito y él con mucho gusto cerró su Biblia y se largó. Se formó una clase de titingó, hermano. Y entonces en las publicaciones que he seguido, ¿verdad? En el resto de la semana, pues entonces está este issue de que si hizo bien o si hizo mal, y lo que me escandaliza es que lo más que he visto son publicaciones diciendo que ese predicador tiene que pedirle perdón al pastor de esa iglesia.
porque él no actuó con sabiduría y como dice la Biblia, porque él tenía que haber llamado al pastor aparte. ¿Entiende? Y que entonces el predicador pues tiene que pedirle perdón al pastor y a la audiencia y a todo el mundo porque lo que él hizo estuvo inapropiado. Pero tener un stripper bailando en un tubo no es inapropiado. Señores, así está la iglesia. Así está la iglesia. Pasa que ustedes están aquí guardaditos y entonces pues, ustedes no se enteran de esos chismes porque ustedes lo único que leen es Biblia. Pero señores, así está la iglesia. Amados, estamos en tiempos de apostasía. Abra los ojos, estamos en tiempos de apostasía. Y a cualquiera nos puede pasar. A cualquiera nos puede pasar. Lo único que usted necesita para terminar en una falsa doctrina es no leer Biblia. Usted deja de leer Biblia, deja de congregarse, deja de orar. Sí, y termina en el congreso de pastoras VIP. Tenga cuidado, hermano. O sea, Dios no nos está llamando a convertirnos en nuestra propia prioridad. Dios nos está llamando a morir con Él. El apóstol Pablo decía, y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Qué bueno que Pablo no vivió en esta época. No. Entonces dice, en el verso 26, sigo en Juan 12, si alguno me sirve, sígame. Así que aquellos que le sirven son los que además siguen sus pasos, son los que además hacen conforme a su voluntad, son los que además le imitan. Sí, nosotros estamos llamados a imitar a Jesús, a hacer como Él hacía, a vivir como Él vivía. Cueste lo que cueste. Entonces, venir a Cristo no te va a poner en la posición de tener más amigos y tener más likes y tener más seguidores en las redes. Seguir a Cristo te puede poner, te debe poner como el grano de trigo a morir solo para que entonces lleve fruto. Si tú estás delante de la presencia de Dios diciéndole, Señor, yo quiero llevar fruto, pues sabes lo que le estás pidiendo, ¿verdad? Señor, yo quiero morir. Yo quiero morir a mis deseos, yo quiero morir a mis pasiones, yo quiero morir a mis sueños, a mis anhelos, a mis metas, a mis prioridades. Yo quiero morir porque muriendo yo es como puedo llevar fruto para ti. Las personas del mundo se sirven a ellos mismos, siguen sus propios caminos, guardan sus propias vidas y por eso la perderán. Mira qué sencillo. O sea, si te dedicas a cuidar de tu propia vida y a darle a tu vida todo lo que tú quisieras, pues ¿sabes qué? La perderás. La vas a perder. Y entonces sigue diciendo, y donde yo estuviere, allí
también estará mi servidor. En Juan 14, versos 1 al 3 y luego verso 12, Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Brinco al verso 12. De cierto, ¿eso es qué? Ciertísimo. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Así que si creemos en él, ¿cuáles son las obras que se supone que estemos haciendo? Las obras de él. Las obras de él. Primera de Tesalonicenses 4. Versos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros no estamos muertos todavía, ¿verdad? Pero mire lo que dice. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es que el único camino para estar con el Señor es la muerte. Fue el único camino para Él abrir esa senda para que nosotros pudiéramos tener vida. Su muerte era indispensable para romper el velo, para abrir el camino. Pero nuestra muerte también es indispensable para que nosotros podamos andar por ese camino. Amén. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cuál es la honra que nosotros estamos buscando? ¿Cuál es la honra? ¿De quién estamos buscando aplausos? ¿De quién estamos buscando reconocimiento? Es que nuestra meta debería ser que nuestro reconocimiento sea un día escuchar esa voz que nos diga: ven, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Padre amado, gracias, Señor. Señor, gracias por tu palabra, porque aunque es dura, es la verdad. Y nosotros sabemos, Padre, que nuestro único destino sin ti es la condenación, es la muerte eterna. Tú eres el único camino al Padre. Abrir este camino te costó la vida. Para nosotros andar por este camino nos costará la vida. Señor, permite que nosotros podamos tener claro que de la misma manera que Jesús tuvo que morir para llevar fruto, nosotros tenemos que morir para llevar fruto. Tenemos que morir a nuestros anhelos, a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Tenemos que morir a nuestra comodidad. Tenemos que morir a nuestro orgullo, a nuestra idea de ser alguien, de ser grande, de ser importante. Tenemos que morir a nuestro anhelo de reconocimiento. Tenemos que morir, Señor, porque de lo contrario no vamos a llevar fruto, nos vamos a quedar solos. Permite, Padre de la Gloria, que nosotros estemos dispuestos a enfrentarnos a tu palabra, cuán cruda sea, entendiendo, Dios del cielo, que este es el único camino al Padre. Este es el único camino a la salvación. Y si nosotros caminamos por él,
Donde tú estás, nosotros estaremos. Y tu Padre nos honrará. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Amén y amén.